Bueno, mi nombre es Sergio Reyes, eh, pertenezco al CEASFA Catativa, tengo 24 años, eh, estudio Ingeniería de Sistemas, tercer semestre. Mi correo es sergioreyes1993@hotmail.com. Mis datos de contacto, teléfono de Skype están en el perfil de la plataforma de la universidad. Dentro de mis aficiones pues está jugar fútbol, jugar de computador, eh, veo televisión, me gusta leer libros de crónicas y nada, eso inicialmente pues lo que tiene que ver conmigo. La estructura del curso pues está dividida en tres fases: inicial, intermedia y final. En la inicial tenemos la unidad 1, que tiene como título Introducción a la Programación, y tenemos un taller que se llama Reconocimiento Inicial. Es una actividad pues que toca entregar el 6 de septiembre, a más tardar a las 11:55 de la noche. Dentro de la parte intermedia tenemos unidad 2. La unidad 2 se llama Algoritmos y Estructuras de Datos, y la unidad 3 Lenguaje de Programación. En la unidad 2 tenemos etapa 2, que es un taller de fundamentos, y se debe entregar el 4 de octubre antes de las 12 de la noche. Y en la unidad 3 tenemos la etapa 3, 4, 5 y 6, pero la 6 hace parte de la parte final. La etapa 3 tiene como nombre taller Instalación y Configuración Entorno de Desarrollo, la cual se debe entregar el 18 de octubre. La etapa 4, un taller de lenguajes de programación, que se debe entregar el 16 de noviembre. La etapa 5, lección evaluativa de programación de computadoras, que es para el 29 de noviembre. Y la unidad 3 con etapa 6, que es el taller final, se debe entregar el 13 de diciembre antes de las 12 de la noche. De acuerdo al material de la unidad 1 y las consultas sugeridas por el tutor, pues se da respuesta a los siguientes interrogantes. El primero de ellos, que entiendo por programación de computadoras, y pues para mí es un concepto muy sencillo y muy fácil. Es un proceso mediante el cual se desarrolla un programa que tiene como finalidad un producto a entregar, llámese software, para pues que puede distinguirse en muchas cosas y muchas presentaciones. El segundo punto, pues la parte de la descripción histórica de la programación. Definitivamente pues la programación no es de hace poquito, es de hace bastante tiempo, más o menos 50, 60 años atrás. Y pues tenemos en principio tres lenguajes de programación. En 1943 se desarrolló uno cuyo nombre es Plan Calcul. Fue diseñado, pero pues nunca se usó. El creador de esto pues es Konrad Zuse. Entre 1949 y 1954 se conoció un sistema de codificación llamado ENIAC, comenzando en el 49 con un lenguaje llamado C10 para BINAC, y cada conjunto de instrucciones estaba destinado para un fabricante específico. Pasamos a ya en el 1955 un lenguaje de programación llamado Fortran, creado por John Backus. En ese mismo año se creó otro que se llamaba Flow, el creador Matish, y fue el precursor de uno de los lenguajes de programación llamado COBOL. En 1957 Fortran se consolida como primer compilador, y en 1959 el COBOL, creado por Short Range Commutate, altamente influenciado por Grace Hopper. En 1963 nace CPL, que es uno de los precursores de C. En 1964 sale la parte fundamental y básica de BASIC, y en el año 67 nace BCPL, que también es uno de los precursores de C. Ya pasando los años 60 y 70,
Eh, el primero de ellos es el programador Simula, que fue inventado por Nigar y Dahl como el superconjunto de Algol 60, y fue el primer lenguaje diseñado para apoyar la programación orientada a objetos. Después de esto se desarrolla C, que en principio la idea era que fuese un lenguaje de programación de sistemas, y fue desarrollado por Dennis Ritchie y Ken Thompson en los laboratorios Bell entre el año 69 y el año 73. Otro lenguaje es Smalltalk a mediados de los años 70 y proporciona un completo diseño de un lenguaje orientado a objetos. Otro lenguaje Prolog, diseñado en el 72 por Russell Kowalski, y fue el primer lenguaje de programación lógica. Y en el año 73 un lenguaje que se constituyó como un sistema de tipos polimórficos fue ML, y fue el pionero en los lenguajes funcionales de programación con tipado estático. Finalizando los años 70 se termina pues otros dos importantes lenguajes, el Pascal, y en el 78 el SQL, que inicialmente se desarrolló como un lenguaje de consulta y más adelante fue ampliado y desarrollado para que también fuese un programador. En el 80 se desarrolla C++, que básicamente es el C, pero pues ya con clases, y el nombre cambió en julio del 82. A lo largo de los años 80 se tuvieron lenguajes como Ada, el MATLAB, pues que es bien conocido por la mayoría de nosotros, Eiffel, Objective-C, Erlang, TCL y FL. En el año 91 sale Visual Basic junto con HTML, que significa lenguaje de marcado de hipertexto. En el 95 se desarrolla Java, a finales del 95 JavaScript y PHP. En los años 2000, ya un poquito más reciente el tema, 2001 el C#, el 2001 también a finales visualbasic.net, en el 2003 Factor, en el 2005 Scratch, en el 2009 Go, en el 2011 Dart y en el 2014 Swift. Otro punto de esta actividad pues es una tabla comparativa de 5 lenguajes de programación en el que se incluye el C#. Los lenguajes que se tomaron fueron PHP, C++, Perl, Java y Basic. Vamos a empezar un poquito con la historia. El PHP fue desarrollado en el 95 y fue diseñado por Rasmus Lerford. El C++ aparece en el 83, diseñado por B. Jerme Stoustrup. Perl fue diseñado por Larry Wall en el 87, Java desarrollado por James Gosling en el 95, y Basic fue diseñado por George Kemeny y Tom Kurtz. Las funciones en el mismo orden, pues PHP es un software licenciado y sirve para desarrollar páginas web, y además ayuda a desarrollar aplicaciones complejas y de contenido dinámico con poco aprendizaje. C++ es un lenguaje híbrido que sirve solo para la manipulación de objetos. El Perl es un lenguaje interpretado, compila programas antes de ejecutarlos, y por eso se habla de script y no de programas. Java, hay una frase, escríbalo una vez ejecutándolo en cualquier lugar, logrando así que sus aplicaciones se puedan ejecutar en cualquier lugar. Simplemente desde que tenga la aplicación desarrollada por Oracle, pues sencillamente el programa va a funcionar sin ningún problema. Y el Basic se crea para que las computadoras sean multitarea y de tiempo compartido, también de fácil acceso y muy funcional para todos los equipos.
ninguno de estos programas tiene un sistema operativo específico de funcionalidad desarrollado pues para la gran mayoría. Y el paradigma PHP es multiparadigma, imperativo, orientado a objetos, procedural y efectivo. C++ es imperativo, orientado a objetos y programación genérica. El funcional, imperativo y orientado a objetos basado en las clases. El Java, orientado a objetos e imperativo. Y Basic, imperativo de alto nivel. Ahora en el cuarto punto tenemos las tendencias. Pues de acuerdo al desarrollo que se quiera y se requiera, y de acuerdo al producto final que se quiera entregar, pues se establecen básicamente esos llamados tendencias. Vamos a hablar de tres tendencias. El primero es de acuerdo pues al lenguaje. El primero es el lenguaje declarativo. Son los más parecidos al castellano e inglés. En su potencia expresiva y a funcionalidad están en nivel más alto respecto a los otros. Son fundamentales con lenguajes de órdenes denominados sentencias. Los lenguajes se desarrollan con la idea de que los profesionales puedan asimilar más rápidamente el lenguaje y usarlo en su trabajo sin necesidad de tener un programador experto. El lenguaje de alto nivel son los más usados como lenguajes de programación. Están implementados sobre varias máquinas, de forma que el programa puede ser fácilmente transferido de una máquina a otra sin llevar algún tipo de problema. Tenemos como de estos lenguajes tenemos como el Pascal, el APL, el Fortran, el COBOL, el Prolog, C, ADA, PLI y esta última para aplicaciones de propósitos generales. Y los lenguajes de ensambladora dependen de la máquina. Cada tipo de máquina tiene su propio lenguaje, y el lenguaje ensamblador siempre es una representación simbólica del lenguaje de máquina asociado, el cual permite una programación menos tediosa con lo anterior. Es decir, pues que la máquina ahorita no, pues que ya no se usa tanto, como lo miramos en la tabla comparativa, pues la idea es que sirva para todo y no acorde al tipo de máquina o al tipo de sistema operativo que se esté implementando. Cuando hablamos de prácticas de programación, definitivamente son sugerencias o recomendaciones en las que quienes quieran programar o quienes programamos mejor, debemos tener en cuenta para nuestros colegas o para los usuarios finales. Una de ellas, pues los programas deben ser simples y directos. Eso se puede validar de dos maneras. La primera, el producto al final que se entrega al usuario definitivamente debe ser sencillo y fácil de entender, que el usuario vea en el ambiente gráfico todo lo que requiere, y pues para quienes lo hacen o lo desarrollen, dejarlo con cosas que también sean fáciles de identificar en el código, comentarios, o una explicación del por qué y para qué se hizo eso. La segunda o otra que podemos tratar, todos los programas deben ser previamente comentados, explicando el propósito del desarrollo del mismo y pues que funcione óptimamente. Con esos dos temas, pues un software o producto final pues no va a tener pierde, en la medida en que, como lo decía anteriormente, todos, tanto usuario final lo va a entender, y como programadores o desarrolladores pues será mucho más fácil mirar alguna falla o algún error y no tener que volver a hacer un programa de eso. Siempre se recomienda, ya a nivel de trabajo, declarar variables en líneas separadas, ya que facilita la descripción de cada variable mediante comentarios. Esto así pues para entender mejor el código a futuros problemas. Como lo repetí antes, comentar cuando sea justo
cada línea de código, cada llave, cada ciclo, cada cosa importante que nosotros como desarrolladores, como programadores veamos. Es súper recomendable que las variables locales al inicio de la implementación de cada función, con un bloque de código bien separado, el bloque contenga las instrucciones ejecutables. La separación puede consistir en una línea en blanco o bien un comentario que denote la utilidad. Si usamos operadores binarios, es recomendable poner espacio a los extremos de cada operador, de modo que se resalte la presencia de estos operadores. Si de pronto se usan mucho las llaves para hacer toda la línea de código, si la desea omitir, se debe abrir y cerrar el bloque del código que desea crear, y luego se introduce otro bloque de código, y con eso pues se asegura una buena compilación.